Dentro de la teoría de la derivada se centra en la noción de cómo una función cambia instantáneamente en un punto determinado, lo que hace que la función varíe en relación con su variable independiente. Se interpreta también como la pendiente de la recta tangente a la curva de la función en el tal punto. Existen reglas para derivar funciones, como la regla de la cadena, la regla del producto y la regla del cociente también. Como una notación, existen diversas formas para nombrar a la derivada. Siendo f una función, se escribe la derivada de la función f respecto al valor x en varios modos. También puede ser calculada a partir de la definición, expresando el cociente de sus diferencias y como también calculando su límite. La derivada en un punto es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en ese tal punto. Una derivable, como fue dicho anteriormente, se interpreta también como la pendiente de la recta tangente. Sin embargo, una función es derivable en un punto si su derivada existe en ese punto. Es decir, si hay esquinas, picos o saltos, la función no es derivable ahí. Y por último en pantalla les estaré mostrando la fórmula que se usa para esta derivada. Bueno, mucho gusto, soy Brian Salazar. Yo les voy a explicar un poco más sobre las propiedades que tenemos aquí en las derivadas y pues para que sea explicado de una forma mucho más sencilla, tenemos en realidad unas cuatro, tampoco es que sean muchas, pero tampoco es que sean tampoco muy difíciles de entender como para que nos tengamos que preocupar por esto, ¿vale? Entonces, bueno, ¿las derivadas de qué son? Las derivadas en sí pues nos ayudan a entender cómo funcionan, valga la redundancia, las funciones, ¿vale? Y pues conocer las propiedades que nos van a permitir hacer los cálculos de una forma mucho más rápida, mucho más eficiente y pues de pronto si alguna vez se han llegado a preguntar cómo llegamos a calcular digamos algún tipo de la pendiente de una curva, digamos como el punto A al punto B, la distancia que puede haber, tanto el tiempo de distancia, o sea, hay muchas formas de optimizar una función, de cómo mucho las queramos, depende de la problemática que llegamos a tener, que ya mis compañeros les explicarán un poco de cómo podemos aplicar esto en la vida real o en casos de la vida cotidiana, como para que lo tengan muy presente, ¿vale? Entonces las derivadas en sí, pues tienen mucho, ¿vale? Y pues vamos a ver algunas de las más útiles, las propiedades más útiles que podemos utilizar, ¿listo? Bueno, primero recordemos que para derivar significa encontrar la tasa de cambio pendiente de una función en un punto. Ahora vamos a ver las propiedades mucho más básicas, ¿listo? Empezando por lo que es la linealidad de la derivada, ¿listo? Tenemos por ejemplo que una constante, por ejemplo, se está multiplicando por una función, se puede sacar la constante fuera de la derivada. Por ejemplo, tenemos aquí la derivada de c, ¿listo? Por f de x, ¿listo? Pero ¿qué pasa? Que aquí la c puede llegar a ser un número cualquiera. Entonces es igual, como vemos aquí, a c por la derivada de fx. ¿Listo? Entonces, la derivada con respecto a c, vale, la derivada con respecto a x de c, vale, perdón, por f de x puede ser igual o es igual a c por derivada de f de x, ¿listo? Tenemos aquí también la suma o resta de funciones, ¿listo? Que aquí podemos ver que la derivada de x de f, ¿vale? De x más g de x es igual a la derivada de f de x más la derivada de g de x, ¿vale? Tenemos aquí el producto de funciones, ¿listo? Producto de funciones o puede ser también regla del producto. Entonces cuando tienes dos funciones, listo, que se están multiplicando, no puedes derivar cada una por separado y multiplicarlas, listo, tienes que separarlas sí o sí. Entonces tenemos que esto es igual a la derivada de f por g más f por derivada de g, listo. Es decir, digamos que derivamos una, dejamos la otra quieta y luego al revés y luego ya las llegamos a sumar, ¿vale? También tenemos la cociente de funciones, vamos a acercarlo un poco más para que se pueda notar. Y tenemos que
La derivada de f, ¿listo? Entre g puede ser igual o es igual, ¿vale? A la derivada de f, ¿vale? Por g menos f por derivada de g. Todo eso se divide entre g al cuadrado, ¿vale? También tenemos aquí la más sencilla, por ejemplo, la derivada de una constante, simplemente cuando siempre va a ser cero, o sea, esto siempre va a llegar a ser cero, es como la más básica de todas, porque una constante pues nunca va a cambiar. Y la derivada de x, ¿qué? Porque x cambia a razón de 1 o con 1 respecto a sí misma, ¿vale? Estas serían las funciones principales.